Oye Sanemi, usa mejor esas energías en cumplir tu deber. Como sea, pero no pienses que planeo confiar en ese demonio y en ese mocoso. Parece ser que respeta mucho al señor Miyamo. Antes de que Tanjiro se percate, se encontraba mirando el suelo, al lado de él, Miyamoto Musashi se encontraba arrodillado, del otro lado, todos los pilares incluido Tomioka estaba de igual manera arrodillado. Tanjiro escuchaba incapaz de levantar la cabeza, como es que alguien llegaba y se colocaba delante de él. Hasta que escucharía a dos niñas decir que el patrón ha regresado. Unos pasos lentos sería acompañado de su voz calmada y serena. Buenos días mis queridos hijos, es un hermoso clima el día de hoy, ¿no es así? Agradezco que se hayan reunidos todos y cada uno de ustedes. Es un espléndido día, patrón. Unas horas habían pasado desde la reunión y el asunto de Tanjiro y Nezuko. Miyamoto se encontraba mirando el cielo mientras reflexionaba. Joven Kamado, aún en ese estado lamentable, en estos casi 2 años pude ver que tu mesa tiene un vaso con agua. Aunque, es cierto Muzan, el rey de los demonios, el patrón mencionó que el joven Kamado se lo topo, si logro averiguar al menos su última ubicación puedo seguir a partir de ahí, y tendré aún más reconocimiento y tal vez sea un desafío, paso un tiempo desde esa luna, al fin, una misión que podría estimularme. Esa misma tarde Miyamoto pidió hablar personalmente con el patrón, siendo llevado a la hacienda que se encontraba escondida. Dime una cosa Miyamoto, ¿has cambiado tu manera de ver las cosas desde que llegaste aquí? Por supuesto que no, he hecho cada misión a la que se me ha mandado. Y te agradezco que lo hayas cumplido, salvaste varias vidas, no solo de civiles sino de mis niños. Fuiste el cazador que ascendió a pilar más rápido y demostraste en tus primeros días que eras más que capaz de acabar con una luna, pero mandarte a ti solo para descubrir la última ubicación de Muzan sin siquiera un compañero pilar. Patrón, consiéntame, como una madre consiente a su hijo con el dulce que él quiere, permítame ir en búsqueda de Muzan. Agradezco haber sido capaz de ver un poco del esgrima del legendario espadachín antes de perder la vista. Tienes mi permiso de ir en búsqueda de Muzan, el cuervo pronto te dirá en dónde el joven Kamado se encontró con Muzan. Se lo agradezco, patrón y no se preocupe, personalmente se lo preguntaré. Con su permiso me retiro. Así que, ¿conoces al Pilar de la Luz? Así es, entrenó algunas semanas antes de volverse cazador, ¿tú también lo conoces, Zenitsu? Así es, luego de volverse Pilar vino a conocer a mi abuelo para pulir su respiración. Aunque la primera vez que lo vi, creí que era un demonio que podía ir bajo el sol. Un pilar demonio, si lo derroto me volveré también un pilar. No creo que funciona así. Mientras tanto. Bien, ya es hora de... Oye, mujer, dime en dónde se encuentra el joven Mizunoto, Tanjiro Kamado. La presencia de Miyamoto a las espaldas de Aoi, hacía que casi tire la bandeja con el remedio de Zenitsu. ¿No piensas contestar? Hasta que, Miyamoto sentiría un pequeño tirón de su uniforme viendo que se trataba de unas de las niñas, con nervios señalando la dirección hacia donde se encontraba, Tanjiro. Con eso basta, solo estaré aquí un momento, no hace falta que informen esto a Shinobu. Alejándose varios metros hasta girar y continuar su camino por la finca, mientras que Aoi se sentía agitada por esa situación, como si le hubieran puesto una katana al lado del cuello.
Espero que se vaya pronto de aquí. Me sorprende que Inosuke haya recobrado sus energías cuando comenzamos a hablar del señor Miyamoto. Si hace una hora ni siquiera podía hablar claramente y lo prefería mejor en ese estado. Tan pronto como nos recuperemos volveremos a hacer misiones. Eso tomará algunos meses. Tanjiro y Zenitsu darían un grito que se escucharía en toda la finca, por la repentina presencia de Miyamoto a las espaldas del joven Kamado. Señor Miyamoto, ¿qué hace aquí? Vine a preguntarte una sola cosa, pero no esperaba que tuvieras compañía aparte de tu hermana. Ella continúa en su caja. No importa, me gustaría saber la última ubicación de Muzan. Pero eso fue hace algunas semanas, no sé si seguirá. Oye, tu pilar, prepárate para el gran Inosuke. Justo antes de salir disparado hacia Miyamoto, Zenitsu lo detendría. Curioso equipo. Espero que se recuperen pronto, aún tienen que demostrar que son útiles para ser cazadores. Por cierto, nieto del anciano. ¿Sí? Demuéstrame a lo que se refería tu abuelo cuando hablo de ti. Con eso último Miyamoto desearía el cuarto, conmotivando a los tres cazadores a continuar a mejorar. 4 meses después. Habían pasado un tiempo desde que Miyamoto había estado acabando con demonios. En una noche era capaz de completar 7 misiones si se encontraban a una distancia corta. Ahora mismo se encontraba en un puesto de ramen en la provincia de Kensai, en la capital de Nara. Junto a su cuervo, mientras observaban cómo el sol comenzaba a salir. Si mal no recuerdo, el tren infinito volverá a estar en circulación. Antes de continuar hablando vería cómo su cuervo saldría volando. Seguramente regresará al cuartel. De cualquier manera yo también debería volver. Ha pasado un tiempo que estuve fuera, espero haber cumplido las expectativas del patrón durante mis misiones. Mientras tanto, esa misma mañana, en un punto oculto, el patrón Usashiki se encontraría acompañado de su esposa, en un cementerio, donde ya descansaban varios cazadores. Aún y con mi llamo no se pueden evitar bajas, los demonios continúan arrebatando las vidas de mis cazadores. Solo espero que esto termine lo antes posible. Miyamoto continuaría su caminata tranquila rumbo al cuartel. Aún le quedaban kilómetros de distancia, pero lo único que pasaba por su mente era la monotonía. Aún tiene ese recuerdo fresco de aquella luna menguante, tiene lo que tenía en su era, respeto y admiración, y puede continuar cortando las vidas que salvó, las personas que le agradecieron. Porque me siento tan distante de lo que me rodea. Desarrolle mi respiración, por lo curioso que me pareció ver la esgrima de Urokodaki. Pero no sirve de nada si solo aguantan la primera postura. Miyamoto se detendría, reflexionando sobre su situación mientras observaba cómo el sol no le quedaban más que algunas horas para ocultarse, escuchando el pitido de un tren a un par de kilómetros. Observando que a 70 metros, se encontraban los rieles por donde pasaría el tren. Pasando algunos minutos, Miyamoto se encontraría en el techo del tercer vagón, mientras se daba cuenta que poco a poco comenzaba a llegar a la primera parada y su destino. Bueno, una lástima, bajando del techo solo para escuchar cómo algo golpeó el vagón. Tratándose de Inosuke que provocó eso, acompaño de Tanjito y Zenitsu. Señor Miyamoto. Veo que ya están recuperado, tomaron el tren. De hecho íbamos a subirnos al tren para ir hacia nuestra misión. De repente unos guardias estarían viendo tras el alboroto que continuaba causando Inosuke. No molesten. Palabras que no serían oídas por ambos guardias tras ser ambos noqueado rápidamente y sujetado por Miyamoto, mientras que el tren daba la señal para comenzar a avanzar. El tren de les está yendo. Y gracias. Volveremos a vernos ojos de pescado. Comenzando a correr los tres cazadores, mientras Miyamoto continuaba sujetando a ambos guardias. Supongo que los dejaré aquí, espero no haber llamado tanto la atención con eso. Mientras se dirigía a la salida de la estación. Cambiaría de planes. Disculpe, quiero un boleto. Por supuesto, pero acaba de... No se preocupe. Muy bien, aquí tiene. Con eso Miyamoto comenzaría a dirigirse a las vías del tren, mientras se decía para sí mismo, mis posturas requieren de una gran exigencia física, resistencia, flexibilidad y fuerza explosiva. El resultado de eso es... Sexta postura, rayo síncrono. La sexta postura, es la única que permite salir disparado en línea recta a la máxima velocidad desde el segundo cero que se utiliza la postura. El suelo de tierra y pasto aún llevaba el frescor de la madrugada, con un rocío que brillaba como miles de pequeños espejos bajo la luz tenue del alba. La humedad era casi tangible, neblina que se arrastraba entre los arbustos y hacía que el aire pesara más.
Una temperatura de 6 grados centígrado y una humedad relativa del 98%, condiciones que modificaban la velocidad del sonido en ese entorno a 334 metros por segundo. Para alcanzar Mach 2, no bastaría con los 2450 km por hora estándar. Tendría que impulsarse hasta los 2370 km por hora, justo el límite calculado para romper la barrera en ese aire denso y húmedo. Sus pies tocaron el suelo por última vez antes de desencadenar toda la potencia y en ese instante, el campo entero respondió. El rocío que cubría cada centímetro de pasto se levantó en una nube blanca y brillante a su paso, evaporado por la fricción entre su cuerpo y el aire denso. Las matas de hierba no se curvaban, sino que se aplastaban contra el suelo en una línea perfecta detrás de él, como si un enorme rodillo hubiera pasado por allí. La neblina de la mañana no solo se apartaba, se acumulaba brevemente en una onda cónica alrededor de sus piernas y torso, creando un velo luminoso que distorsionaba la vista de lo que estaba detrás. Un estruendo seco y profundo retumbó por el lugar un instante después, no un trueno ensordecedor sino un golpe que pareció sacudir la tierra misma. La barrera del sonido rompiéndose bajo el ritmo de sus pasos. A sus espaldas, el campo quedaba atrás en un torbellino de vapor y tierra. Delante, a 2 kilómetros de distancia, el tren se perfilaba como una línea oscura atravesando la llanura, su humo negro mezclándose con la neblina matutina. A más de 2300 km por hora la distancia se reducía a un instante. En apenas 3 segundos, tiempo suficiente para que un suspiro salga de los labios, el espacio entre él y el convoy se achicaba visiblemente. Los vagones comenzaban a distinguirse uno por uno, mientras se acercaba, la presión del aire que él desplazaba alcanzó al tren antes que su propio cuerpo. Las hileras de árboles que bordeaban la vía se agitaron de golpe, y el humo de la locomotora se desvió bruscamente hacia un lado, como empujado por un soplo fuerte. Los pasajeros que miraban por las ventanas sintieron un temblor ligero en los asientos y vieron una estela blanca luminosa acercándose a ellos a velocidad imposible. A tan solo metros del convoy, dobló ligeramente su torso hacia adelante y ajustó su paso con precisión milimétrica, su velocidad aún en Mach 2, pero sincronizada ahora con la marcha del tren. Sus manos encontraron el riel superior del primer vagón antes de que sus ojos pudieran seguir el movimiento. La fricción creó una chispa azulada contra el metal frío, pero su agarre fue firme. En un solo movimiento fluido, levantó sus piernas del suelo y se colocó sobre la plataforma exterior, agarrándose a los barrotes con fuerza, mientras el aire azotaba su cuerpo como una marea. El tren tembló con el impacto de su llegada, y algunos vidrios tintinearon amenazantes. Los pasajeros dentro del vagón se sobresaltaron al ver una figura envuelta en un halo de vapor y luz apoyada en la puerta exterior, sus ropas aún agitadas por la velocidad. Con un esfuerzo controlado, redujo gradualmente su impulso hasta quedar completamente sincronizado con el tren. La estela de vapor que lo acompañaba comenzó a desvanecerse en el aire, dejando solo el olor a hierba quemada y metal caliente en su estela. Miró hacia adelante, hacia la locomotora que lideraba el convoy, mientras sus pulmones recuperaban el ritmo tras la carrera fulminante. El tren continuaba su camino por la vía, pero ahora llevaba consigo a alguien que había llegado, corriendo más rápido que el sonido. Todos los pasajeros verían como Miyamoto entraba al vagón, entre ellos Tanjiro, Zenitsu y Inosuke, que serían los que quedarían más impactado tras saber que todo lo sucedido hace unos instantes fue causado por Miyamoto, al llegar al vagón. Mientras que Miyamoto no se esperaría ver una cara conocida. Hola Musashi. Fin del capítulo 3.